Por aquí, ¿no? Sí, así. Venga, guay. Bueno, muy buenas tardes. Uy. Pues soy Alberto González Ronda, de la empresa Inca Medio, y bueno, agradecer a la organización y enhorabuena pues por esta capacidad de convocatoria, que la verdad que es muy potente, ¿no? Yo la verdad que venía pensando y diciendo, joder, pues vamos a hablar aquí de inventario digital, monitorización y modelización de bases de pino pionero. Inventario digital, decía, joder, pues todo el mundo está hablando de procesado de imágenes y procesado de fotogrametría, LIDAR, Sentinel, y yo decía, con un poco de complejo, decía, pues no sé, voy a hablar de inventario tradicional. Pero me alegra Alejandro, que veo que ya ha marchado, cuando ha dicho, alguien tiene que ir al campo a tomar datos, ¿no? Entonces, bueno, ahí le cojo un poco el testigo y os venimos a hablar un poco de nuestras experiencias en ese sentido, ¿no? Nosotros somos una empresa que, bueno, pues que llevamos unos cuantos años intentando responder a la pregunta si la tecnología puede mejorar nuestros bosques y ciudades, ¿no? Nosotros somos un equipo un poco friki, un poco peculiar, un poco diverso, porque somos telecos, desarrolladores, forestales, ambientalistas. Somos un equipo de 10 personas que de alguna forma nos hemos ido especializando en la transformación digital. Primero del medio natural, empezamos trabajando en el bosque, y poco a poco hemos ido generando o atacando otros sectores, ¿no? Que también os contaremos un poquito por qué, pero en todo caso pensamos que eso es bueno, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, mantenemos un equipo de campo que bueno, como dice José Luis, muchas veces por romanticismo, vamos a ver que bueno, que también hay un equipo de campo forestal que bueno, pues que hace labores de inventario, que hace labores de planificación y que hace labores de señalamiento. Trabajamos con muchos clientes y creo que esa diversidad también es buena, ¿no? De alguna forma queremos pensar que estábamos en las montañas como ocultos, ¿no? Y hemos bajado a la ciudad pues con nuestras pequeñas aplicaciones de gráficos como súper chulas, ¿no? Con tablet y tal, pues bueno, para también a conquistar otros terrenos, ¿no? En todo caso, vamos a quedarnos con la idea de transformación digital, ¿no? O sea, decir que, porque estamos hablando de Big Data, de Machine Learning, bueno, de todo tipo de palabras, y nosotros digamos que dentro de lo que es todo el mare magnum digital, lo que nosotros nos hemos especializado es en transformación digital. ¿Qué significa esto? Que trabajamos con convertir procesos que bien estaban o en modo analógico, o en papel, o en un Excel, ¿no? Mediante aplicativos informáticos en gestión más eficiente de procesos, nos quedamos con esta idea de eficiente, o bien trabajamos el análisis y la visualización de información masiva, ¿no? Que es un poco donde se está centrando, pienso, o donde se han centrado las ponencias anteriores, ¿no? ¿Qué tecnologías utilizamos? Pues bueno, básicamente estamos especializados en open source, en software abierto, pero vamos, también trabajamos en entorno corporativo y bueno, tampoco quiero extenderme, pero vamos, nos hemos especializado en mapas digitales, grandes bases de datos y geolocalización, ¿no? Pues tenemos aquí, pues quien luego tenga curiosidad, pues podemos hablar de todas estas tecnologías, ¿no? ¿Qué experiencias de transformación digital hemos tenido en el medio natural, ¿no? O sea, pues tenemos una experiencia, por ejemplo, con PEF, en el cual estamos implantando un sistema de trazabilidad para toda su certificación. Aquí en Castilla y León tenemos un software de gestión de procesos que bueno, gestiona para Somacil, para las choperas de Somacil o para un fondo de inversión internacional que es Stafford, todo lo que es su operativa de operaciones, de facturas de proveedores, etcétera, etcétera. También tenemos experiencia de transformación digital en el ámbito de la documentación, por ejemplo CEMUP, que es uno de los software top que tenemos, ¿no? de manejo de información, que gestiona ahora mismo, que creo que son cerca de 300.000 asientos de catálogo de utilidad pública. Y desde allí, pues bueno, en alrededores tenemos que en medio urbano, pues gestión de activos urbanos y divulgación a través de aplicativos como por ejemplo el Parque del Retiro. Y bueno, esto diréis, joder, pues ya vale ya, ¿no? Pues bueno, os cuento la última, que es de ciencia de datos de cambio climático, que es una de las... Luego lo vamos a vincular con la experiencia que tenemos en vincular estos datos de cambio climático a nuestra experiencia de inventario digital, ¿no? Aquí digamos que tuvimos la experiencia de trabajar con la Oficina Española de Cambio Climático y recientemente con la Oficina Pirenaica, con el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, con CSFOR.
Y tuvimos la oportunidad de explotar masivamente ya como datos infernales, ¿no? Estamos hablando de 14.000 millones de datos de la Agencia Española de Meteorología y transformarlos en una visualización y ponerlo, digamos, a disposición del público y del sector técnico, ¿no? Pero todas estas experiencias pues están muy bien, ¿no? Pero digamos que bueno, nos vamos a centrar un poco en el inventario digital, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué surge, no? Pues digamos, igual que trabajamos para otros organismos o para otros clientes, ¿no? Pues digamos que aquí surge como un proyecto interno, ¿no? También tenemos proyectos de eficiencia y de mejorar procesos y de hacerlos más bueno, pues mejores, pues a nivel interno, ¿no? Aquí pues surgió surgió la oportunidad de trabajar con unos contratos, unas adjudicaciones de inventario y concretamente en Valladolid. Vamos a centrarnos en la provincia de Valladolid. Y bueno, pues decidimos acometer un poco, hacer esta aplicación, este aplicativo que nos sirviera para este caso y también extrapolarlo a otros, ¿no? Quiero dejar claro que nosotros no tenemos nada en contra del LIDAR ni pensamos que esto sea mejor, ¿no? Insisto en la idea un poco de Alejandro de que alguien tiene que ir a campo y nosotros sencillamente, pues bueno, nos tocó ir a campo, en este caso, igual que otras veces nos tocaba hacer LIDAR. Pero vamos, pensamos que es un tema interesante. ¿Y por qué? ¿Cuál era el reto? Pues bueno, aquí el reto es dar eficiencia en un proceso, en un sector muy competitivo, ¿no? O sea que aquí tenemos un sector competitivo porque bueno, hay unas bajas bastante importantes en las licitaciones y realmente es un sector que, a diferencia de otros, pues bueno, tiene una rentabilidad muchas veces comprometida o con mucho riesgo, ¿no? O sea, es decir, que si tú haces un inventario bien, te puede salir rentable, pero hay muchas posibilidades de que te salga mal, ¿no? Entonces decidimos apostar por esa eficiencia, ¿no? Pero para eso necesitábamos una oportunidad, ¿no? Aparte de tener un inventario concreto, necesitamos que hubiera un modelo de datos homogéneo, ¿no? También nos quedamos con esta idea, ¿no? Igual que hablamos de eficiencia, empezamos a quedarnos con la idea de modelo de datos homogéneo, que es algo que no es frecuente, ¿no? O sea, es decir, porque nosotros necesitamos, para hacer una aplicación y que eso no solamente nos sirva para un proyecto, necesitamos que haya pues una normalización de esos datos, ¿no? Si no, va a ser difícil que hagamos una aplicación que podamos utilizar o reutilizar en otros proyectos, pero también va a ser difícil la segunda parte de lo que os voy a contar, que es enriquecer esos datos de inventario con todo el esfuerzo que estamos haciendo las empresas o los organismos en inventariar, que se queden ahí, ¿no? Y si queremos que se enriquezcan y que sirvan para otras cuestiones, como por ejemplo, en nuestro caso, modelización de cambio climático, tienen que estar normalizados, ¿no? En fin, bueno, no me quiero enrollar con esto, vamos a verlo, pero nos quedamos con esta idea también, ¿no? Aquí, en este caso, el Servicio Territorial de Valladolid pues, dispone de un modelo de datos consolidado y homogéneo. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, lo hicimos con un software libre, con nuestra especialidad, y bueno, las funcionalidades, pues todos sabemos un poco qué es lo que necesitamos en campo, ¿no? Si ya hacer una aplicación es complicado, en el caso de forestal, pues tenemos que irnos a poder trabajar offline, porque no tenemos cobertura, el offline, digamos que nos implica trabajar con bases de datos en local, que es, aquí trabajamos con SQLite, el sistema de información geográfica tenemos que trabajar con tiles, no podemos trabajar con conexión a los servidores WMS o servidores con cobertura. También tenemos que trabajar la navegación GPS offline, ¿no? O sea, es decir, si queremos eficiencia tenemos que orientar al equipo a cómo dirigirse, ¿no? Entonces, bueno, lo incorporamos también y luego integrar mogollón de aparatos, ¿no? Que digamos que nuestro equipo va con 6.000 euros encima de una forcípula, un Vertex, un GPS, tal, pues para poder, bueno, pues tenemos que integrar toda esa información en este caso solamente hemos integrado forcípulas, de toda esa información que se hace en campo en el aplicativo, ¿no? Y además pues tener un sistema de bloqueo y validación de datos, pues porque, bueno, pues para prevenir posibles equivocaciones o mejorar el control de calidad, que también vamos a ver. Y bueno, pues algo básico aquí, digamos que la aplicación que tenemos la adaptamos a tablets, ¿no? Es decir, no fuimos con un móvil, si nos queda pequeño, pues vamos con una tablet. Funcionamiento, así poco rápidamente, pues bueno, tenemos un primer dashboard, un primer panel de control en el que podemos añadir una parcela, bueno, pues bueno, pues con unos datos muy básicos, ¿no? Una parcela de prueba, ¿no? Que lo primero que hacemos es dar, pues, a qué hora tenemos previsto hacerla, quién la va a hacer y bueno, la posicionamos en el mapa, ¿no? Con ese modo también offline bueno, vemos aquí localizador en esta parte que nos va a permitir dirigirnos a esa parcela. Luego tenemos aquí pues accedemos al segundo, bueno, sí,
una vez que hemos dado de alta la parcela, pues accedemos a sus datos, ¿no?, ya en campo, y lo que vamos es completando todos estos formularios, pues bueno, adaptados mucho pues a un modelo de spin, ¿no?, pues de opción A, opción B, pues porque en campo pues no podemos estar digamos, tecleando datos, o no es la idea intentar normalizar todos los datos, ¿no? No me voy a extender mucho porque bueno, pues son, concretamente, tiene un modelo de datos consolidado, el Servicio Territorial de Valladolid, pero también son un mogollón de datos, ¿no? Entonces, pues bueno, como podéis ver aquí, regeneración, donde se centra, hay un problema de regeneración con el Pinus pinea. Entonces, bueno, pues coge muchos datos de regeneración. En el caso, bueno, pues en el caso de latizales, además vamos con unas relaciones 1 a n que son fundamentales a la hora de diseñar un aplicativo de datos frente a otras opciones que todas las empresas más o menos tienen solucionadas, que son pues Cartodroid o PDAs, etcétera, etcétera. Digamos que lo que a nosotros siempre nos ha costado más gestionar han sido las relaciones 1 a n, o sea, es decir, qué es lo que ocurre cuando yo una determinada unidad de información tengo que añadirle n características, digamos, ¿no? Bueno, pues esto lo gestionamos también. Aquí entramos en la submuestra, que es donde nos centramos en, bueno, pues en las alturas, diámetros, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí formularios adaptados. Y bueno, aquí podemos ver otro ejemplo de daños y drenaje. Y al final, pues bueno, una vez que está terminado la toma de datos, la bloqueamos y guardamos, ¿no? Aquí, una vez que se termina la jornada de campo, tenemos aquí lo hemos llamado backup, que lo que nos hace es pasarnos del entorno offline, o sea, es decir, estoy en campo sin cobertura, hacemos una sincronización con la base de datos de nuestro servidor, que bueno, que lo que hace es mejorar, bueno, luego podemos evidentemente hacer una vez que lo hemos subido y lo tenemos online, o bien en modo offline, podemos volver a acceder a sus datos, y una vez que están arriba en la nube es cuando los procesamos y podemos descargar pues el estadillo, que también es bastante complejo, de Servicio Territorial de Valladolid, ¿no? Estar en modo online también nos permite, digamos, una de las grandes ventajas de este tipo de inventarios, que es mejorar el control de ejecución, ¿no? Saber en tiempo real pues qué está ejecutado, qué no está ejecutado, qué está correcto, qué no está correcto y quién lo ha hecho, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues para controlar rendimientos y que el propio cliente final pues también tenga acceso a la información de una forma pues eficiente, ¿no? Esto es lo que tenemos como primera parte de lo que vamos a ver. Vemos las ventajas, el control de ejecución en tiempo real, que lo acabamos de ver, eficiencia en la ejecución y también la formación de equipos. Cuando alguien se integra a un equipo, pues bueno, no es lo mismo formarle bueno, de una forma verbal que tener una aplicación y que de alguna forma pues se integra a esa forma de trabajo, ¿no? Hay una reducción, la segunda ventaja es una reducción de los tiempos de procesado en gabinete, que es evidente, pues bueno, todo el tema de generar los estadillos, etcétera, etcétera, que calculamos en un 20%. Y lo que es más fundamental es que existe una homogeneización de estos datos, hay un modo de datos común, en una base de datos como Dios manda, digamos, y que eso nos va a permitir un enriquecimiento de la información. O sea, es decir, que esa información podamos utilizarla o reutilizarla en otros aspectos del sector forestal o incluso fuera del sector forestal, ¿no? ¿Qué obstáculos tenemos para este tipo de aplicativos o este tipo de, bueno, pues estas experiencias que hemos tenido? Pues bueno, un poco pues lo que estamos viendo, esa ausencia de datos homogéneos y normalizados, es decir, que no exista una normalización de esta información, hace que yo no pueda juntar mis parcelas con las de Agresta, con las de Albera, con las de CM, etcétera, etcétera, pues para, bueno, yo o la institución correspondiente, pues para enriquecer esa información, ¿no? También nos encontramos con una ausencia de cultura digital en los clientes, ¿no? Porque bueno, al final en los pliegos, bueno, vosotros que habéis podido renegociar, digamos, ese contrato, ¿no? De en vez de utilizar LIDAR, hacerlo con tal, pero a veces que no se puede, ¿no? Y que te lo han pedido en papel y lo quieren en papel, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto hace pues una dificultad de escalar un proyecto cuando en otros países pues existen de escalar el proyecto, me refiero a que esta aplicación pues sirva para más empresas, para más organizaciones, que se liberen código abierto. Y bueno, pues aquí por ejemplo en Estados Unidos pues está OpenTreeMap, más enfocada a arbolado urbano, pero que es, digamos, la referencia que nos gustaría llegar a ser, pero que veamos que es difícil porque cada uno pues trabajamos de una forma, ¿no? ¿Cómo podemos enriquecer estos datos y cómo podemos, cuál es nuestra experiencia en ese sentido? Pues bueno, pues un poco por casualidades de la vida,
empezamos otro proyecto, nos llamaron de INIA, de Instituto Nacional de Investigaciones Agroalimentarias, para decir, oye, estamos trabajando con datos de piñón piñonero, otra vez está trabajando en Valladolid, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y cómo podemos, bueno, decimos, bueno, pues venga, vamos a hacer una pequeña experiencia, que en este caso el reto era de pasar de la investigación científica, de modelización de datos de piñón piñonero, a extrapolar eso, hacer un aplicativo que permita no solamente utilizar los datos que se han utilizado en la investigación científica, sino también utilizarlo a una escala masiva, ¿no? A una escala del resto de inventarios que se han hecho. Que nos quedamos con la idea de que como en Valladolid hay un modelo de datos común, pues podemos, digamos, aplicar estos algoritmos que se curró, en este caso concreto, Rafa Galama, pues que sirvan para todos estos datos de inventario, ¿no? Entonces aquí es un caso de transferencia de investigación científica a una aplicación, ¿no? Partiendo de esos datos de inventario tenemos tres módulos en este aplicativo. Uno que es un modelo predictivo, es decir, como sabéis, el piñón piñonero tiene un valor añadido alto, con bastantes problemas estructurales últimamente, y digamos que lo que queremos es saber qué es lo que va a pasar en la próxima campaña en función de unos índices climáticos observacionales, ¿no? O sea, es decir, hay unos datos de qué temperaturas y qué precipitaciones ha habido en los últimos 3 años, ¿no? Y una combinación de esos datos, pues por investigación científica, genera un algoritmo que permite predecir cómo va a ser la campaña siguiente, ¿no? Luego hay un segundo módulo que es, o sea, esto lo trabajamos en primer lugar, la predicción. Un segundo módulo que es, bueno, vale, yo puedo trabajar con observaciones, pero necesito también, en mi ámbito científico, jugar con estos datos de precipitaciones y temperaturas, pues para ver qué ocurre en otros escenarios, ¿no? Y un tercer módulo que es súper chulo, que es el de proyecciones de cambio climático, que bueno, como veníamos de trabajar con la Oficina Española de Cambio Climático y haber luchado bueno, en el proyecto Adapteca y en el Observatorio Periódico de Cambio Climático con 14.000 millones de datos, pues nos veíamos capaces y nos atrevimos, ¿no?, a decir, bueno, ¿y qué ocurre si este modelo lo corremos no para dentro de qué es lo que va a pasar en la siguiente campaña, sino qué va a pasar en los próximos 100 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era un poco estos son el por qué surge este aplicativo. Los retos a los que nos enfrentamos, pues bueno, ciencia de datos infernal en este caso, pues bueno, muchos datos y bueno, y también aquí teníamos una novedad que era empezar a trabajar con el API de Open Data de la Agencia Española de Meteorología, ¿no? Que bueno, no sé si lo sabéis, ya ha liberado datos. Antes había que ir con el disquete, ¿no? Y me acuerdo que cuando estudiábamos por los datos, ahora están liberados, son un poco raros porque hace falta una clave, tal, pero bueno, nos parecía interesante trabajar con estos datos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, aquí básicamente esta es la pantalla de entrada, seleccionamos el módulo, seleccionamos el ámbito de localización, en este caso pues un monte, todas las parcelas de ese monte. Estamos en el módulo 1 de predicción de cosecha, predicción de aforo de pino, o sea, qué va a producir, cuánto va a producir cuánto se va a producir de piñón piñonero. Y bueno, el modelo de Rafa hay dos modelos, modelo A o modelo B, que es sencillamente pues una fórmula u otra. No me preguntéis por qué, cuál es mejor o peor, pero vamos, como que hay dos modelos. Y nada, le pulsamos a calcular y lo que hacemos es que nos genera pues todos los datos, pues bueno, partimos de datos de inventario y juntando estos datos de inventario con los datos climáticos que nos habíamos bajado o que se baja la aplicación automáticamente, ¿no?, de la API de Open Data de AEMET, que son pues estos parámetros de precipitación de mayo, precipitación de octubre, noviembre, es decir, una serie de parámetros y número de días de helada, junto con otros parámetros de unidades naturales que bueno, también influyen en el modelo, pues al final nos generan unos resultados. Nuestros resultados, pues digamos que bueno, pues tenemos aquí una producción, digamos una salida tabular, una salida gráfica y una salida en mapa, ¿no?, que también nos indica dónde están, qué va a producir. O sea, si yo tengo los datos de 2010, a junio de 2018, sé la campaña de producción a partir de noviembre de 2018, ¿no? Eso igual, también está aquí Jesús de la Asociación Forestal de Valladolid, puede corregirme en alguna cosa que no sé si va por ahí. Y la cosa es que bueno, pues que es un dato muy interesante, ¿no?, porque digamos que para dimensionar toda la campaña y para generar todo ese sector tan curioso que es el piñón, pues necesitamos este tipo de herramientas, ¿no? El segundo módulo
como os he comentado, es lo mismo, pero lo único es decir, oye, ¿qué ocurre si en vez de coger los datos de AEMET, me cojo los datos de, bueno, juego con mis datos, ¿no? O sea, decir, ¿qué ocurre si en vez de tener esta precipitación en mayo-junio, tengo esta otra, etcétera, etcétera? Pues bueno, permite afianzar y meter control de calidad a los modelos, ¿no? Y el tercer módulo, que es el de cambio climático, pues bueno, como os he comentado, pues es lo mismo, lo único que, bueno, pues que en vez de seleccionar el año siguiente o la campaña siguiente, pues selecciona el año 2057, ¿no? Como selecciona el año 2057, además selecciona el escenario de cambio climático. Los escenarios de cambio climático son tres, el 4,5, el 6 y el 8,5. Básicamente para diferenciar, los 4,5 se van a cumplir, medianamente cumplir los compromisos de emisión, el 6,0 es más neutro, el primero es optimista, el segundo es más neutro, no se van a cumplir, ¿no? Y el 8,5 no se van a cumplir ni de coña, que suele ser el que más acierta, ¿no? Entonces, como que bueno, un poco lo que en función de estas variables, pues obtenemos una serie de resultados bueno, pues que bueno, nos indican cómo varía anualmente esta producción, siempre sabiendo que no es un modelo predictivo, sino que es un modelo de proyección. No es lo mismo predicción que proyección. O sea, es decir, lo que nos interesa ahí son las tendencias, y en el modelo predictivo lo que nos interesa son los análisis cuantitativos, ¿no? ¿Qué retos tuvimos en esta aplicación o cuáles son los retos de futuro? Pues primero incorporar más datos, ¿no? O sea, es decir, nos tenemos que circunscribir aquí en la provincia de Valladolid, cuando está el reto de, bueno, de Extremadura, de Cataluña, de otras zonas en las cuales, pues bueno, pues estos mismos datos, estos mismos algoritmos, pues se pueden incorporar, ¿no? Y es una pena que este esfuerzo, pues bueno, pues no se pueda hacer por algo tan sencillo como no disponer de un inventario homogéneo, tan sencillo, tan complicado, ¿no? Por lo menos para nosotros tan importante. En estos modelos no están incorporados los datos de mortalidad y modelos de gestión. Trabajamos con modelos de, bueno, pues no, miento, sí que incorporamos una mortalidad pero porcentual, sin incorporar un modelo de mortalidad. O sea, es decir, quiero recordar que incorporamos una mortalidad de un 5% cada X tiempo de los árboles mayores, pero realmente sabemos que el bosque no funciona así, o que los pinares no funcionan así, y habría que incorporar ese modelo de gestión, ¿no? O sea, es decir, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué ocurre si corto, ¿no? ¿Qué ocurre si tengo una clara? Y bueno, y esto, digamos que como el siguiente reto también es incorporar este tipo de modelizaciones pues a otros sectores, ¿no? Que bueno, también nosotros tenemos otras experiencias con otros sectores de trabajar, pues por ejemplo con el sector bueno, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que otros sectores están trabajando con datos de cambio climático. Pues os cuento el caso, por ejemplo, de Ferrovial, ¿no? Que de alguna forma ellos tienen contratos de aeropuertos y de contratas de peajes a 50 años, ¿no? Y bueno, han detectado que hay una variación interdía que ya está demostrada, y que eso hacen dos cosas. Pues bueno, son empresorros, pues lo primero que hacen es renegociar los contratos, ¿no? Decir, oye, que es que necesito reponer mi asfalto en vez de con una tasa de 1,03 más, pues bueno, renegocio ese contrato. Y lo segundo que hacen es llamar a su departamento de innovación para decir, oye, voy a buscar asfaltos que se adapten más a este contexto climático, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que os venía a contar, esa parte de inventario digital, eficiencia como proyecto interno, y cómo hemos enriquecido esos datos para aprovecharlo para algo tan, bueno, tan potente como es cambio climático. Muchas gracias. Esto de los datos homogéneos suena muy bien, pero incluso esas clases pueden ir cambiando. Al tener no valores numéricos, sino clases que has ido señalando, esas clases pueden cambiar de un gestor a otro, o incluso el mismo gestor puede replantearse esas clases conforme tiene más experiencia y decide pues descartarlas o ampliarlas. Eso como se entera, porque no apuntar el valor exacto, te atas a unas clases de por vida. Bueno, aquí en el caso de esto, pues en este caso concreto, mira, en otros no sé, pero en este caso tengo la respuesta que dentro de esos parámetros, ¿no? Adaptamos la clase métrica como posible parámetro para funcionar dentro de los algoritmos que se han utilizado
son configurables por el usuario estas clases de métrica. Sí, no, yo no me refiero a esto, donde la clase de métrica es como muy establecida, o sea, pero en la aplicación que hacías para tomar los datos había clases de regeneración del 0 al 20%, del 20 al 40%, o sea, ¿qué pasa si al cabo de unos años el gestor o el corazón me dice, no, es que no es del 0 al 20, es del 0 al 15, eso, claro, complica la estabilidad de la estructura de la base de datos. Claro, sí, bueno, pues en ese caso igual los datos homogéneos tienen que ser, pues por lo menos que haya un dato de localización, un dato métrico, ¿no? Todo aquello que sea homogeneizable, que se homogenice. Tampoco a mí me corresponde defenderlo, yo sencillamente es un problema que planteo, un enriquecimiento para el sector. Y quizás hay datos pues, que son más cualitativos, como por ejemplo estos, que no son numéricos y que dependen más de, bueno, pues o bien del cliente o bien de la institución, pues que sencillamente no son homogenizables, ¿no? O sea, yo creo que, pero bueno, todo lo que sea homogenizable estaría bien, un poco intentar homogenizarlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a pasar a la siguiente intervención, que es Fernando Montes de Linía, que va a hablar de Foresteleo, análisis de la estructura forestal a partir de parcelas de IFE.